Bienvenidos, bienvenidos. Esta es la sesión en las políticas de solidaridad, cuidado para la época de pandemia, para los trabajadores de los cooperativos en esta pandemia. Y estamos muy contentos que ustedes estén aquí. Mi nombre es Kate Eubank. Soy una dueña trabajadora en Aorta y voy a pasar el micrófono a Dana, mi colega, para empezar esta tarde. Hola, hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Estamos aquí, vamos a pasar un poco de tiempo en este punto de tiempo juntos, compartiendo con ustedes las prácticas y adaptaciones de políticas, cómo hemos respondido a la pandemia de COVID-19. También vamos a hablar un poquito sobre lo que nos están enseñando estas adaptaciones sobre la solidaridad y el cuidado dentro de la cooperativa. Entonces vamos a querer escuchar de ustedes sobre los desafíos que han enfrentado y contestar sus preguntas. Entonces, primero, un poquito más sobre nosotros. Mi nombre es Dana. Vivo en Springfield, Massachusetts. Este es el pueblo de Adawanke, gente. Yo vine a Aorta en 2018 como una entrenadora y facilitadora. Y mi nombre es Kate. Yo vivo en Minneapolis, Minnesota, en Tierra de los Dakotas. Aquí estoy unida con Aorta desde 2019 y soy la coordinadora de recursos humanos en Aorta. Y Aorta es mi primera experiencia trabajando en una cooperativa y ha sido muy bonito y ha sido una tremenda oportunidad para apoyar a los trabajadores de diferentes formas. Así que tengo mucho ánimo por estar aquí. También quiero tomar un momento solamente para compartir un poquito más sobre Aorta. No tanto sobre nosotros, quiénes somos nosotros. Ustedes pueden verificar nuestra página, pero más sobre las características de nuestro lugar de empleo, que es importante a esta conversación hoy día. Somos 12 trabajadoras dueñas en 8 diferentes estados. 10 de nosotros somos facilitadores y estamos haciendo trabajo con los clientes y 2 son administradores que están trabajando con la operación, inclusive a Kate, que está con nosotros hoy día. Históricamente, Aorta ha sido muy horizontal en la manera como hacemos la gestión y cómo operamos el negocio, y hemos utilizado la estructura de comités para llevar a cabo las funciones de nuestras operaciones diarias de nuestro negocio. Algo de esto está en proceso de cambiar actualmente, mientras que estamos considerando otras posibilidades en nuestra formación y mientras que continuamos la diferencia en nuestros trabajos y la estructura de nuestra organización nos va a ayudar a determinar cuáles serán las figuraciones más adecuadas. Entonces veo una pregunta del chat. Voy a tomar una pausa que dice, ¿están incorporados como una LLC? No, no somos. Muchos son, pero nosotros somos organizados como una cooperativa de trabajo bajo los estatutos de California. Gracias por esa pregunta. Continuando, nosotros, una de las cosas que yo pienso que es importante compartir con Aorta, que ya habíamos sido un lugar de empleo totalmente remoto antes de que empezara la pandemia, aunque trabajábamos con nuestros clientes en persona y muchas veces viajábamos todos. El trabajo entre nosotros se ha llevado a cabo virtualmente por mucho tiempo. Entonces, cuando nos tocó la pandemia el año pasado, nosotros cambiamos la facilitación, hicimos el trabajo online en marzo del año pasado y todavía seguimos a esta fecha haciendo todo nuestro trabajo con los clientes virtualmente. Estas características son muy importantes para mencionar porque nuestra habilidad para adaptarnos en las formas como nos hemos adaptado realmente es bien conectado con nuestra estructura del trabajo que ya existe y la cultura que tenemos en nuestro trabajo.
en funcionar virtualmente. Entonces, pensé que era importante señalar un poco cómo nuestra situación en nuestra cooperativa ha sido ha estado en estas circunstancias y cómo hemos adaptado a la realidad en la pandemia. También quiero tomar un momento para hablar un poco sobre lo que significa este momento para nosotras. Y aunque tenemos designado este evento sobre la pandemia, también COVID es solamente una parte de todos los eventos que han pasado. En realidad, hemos estado enfrentando, seguimos siendo enfrentando crisis simultáneas, varias crisis simultáneas, la emergencia del clima, COVID-19 y también violencia del Estado en cuerpos negros que llegó a un colmo el año pasado. Entonces, este colmo llegó al frente para nosotras preguntas importantes acerca de cómo vamos a sobrevivir, cómo nos vamos a cuidar y muchas cosas más. Entonces, también he señalado los impactos diferentes de estas crisis para los diferentes trabajadores en particular, para los trabajadores basados en Minneapolis, como Kate, para trabajadores negros, entonces viviendo en todas partes, que han tenido inmunidades compromisadas, han estado enfrentando también desastres naturales y muchas otras cosas. Estas cosas han sido muy obvias en este último año. También sabemos que nuestro negocio también estaba en un momento muy vulnerable porque todo se estaba cerrando, los clientes estaban cancelando contratos y etcétera. Entonces nosotros tuvimos que determinar cómo nosotros podíamos seguir adelante. Como un negocio, también es importante mencionar que el trabajo que hacemos con Aorta, el trabajo antiopresivo también tiene sus raíces en nuestras prácticas. Entonces nosotros pensamos una dedicación y una responsabilidad de navegar estos asuntos con justicia, con deliberación y dignidad en frente para nosotras como trabajadoras, para los clientes con quienes estamos trabajando y para todos los movimientos ahí. Entonces, eso es una pequeña parte en cómo nosotros hemos desarrollado nuestras políticas y adaptaciones. También les quiero agradecer a mi Yale y Yelisa, los trabajadores que han sido un buen fundamento en nuestra cooperativa en este momento que hemos tenido que hacer unas decisiones del negocio. Entonces, próximo vamos a hablar un poquito sobre esas decisiones que hemos tenido que tomar. Sí, gracias, Tina. Entonces, en marzo del 2020, en esa segunda semana de marzo, empezábamos a hablar en serio sobre que necesitamos cancelar muchas cosas. Nuestro negocio va a necesitar cambiar bien rápido, entonces realmente estábamos viendo cómo en esos días tempranos de nuestro conocimiento de la pandemia, cuando empezó todo eso, primero, ¿qué necesitan nuestros trabajadores para poder estar seguros y atendiendo a sus familias y las necesidades ahí y poder cuidar por sus necesidades básicas? Entonces, ¿qué hace nuestra cooperativa como negocio? ¿Qué necesita nuestra cooperativa para poder estar sostenible y navegar la situación que se estaba cambiando de día a día? Entonces, para poder cuidar por nuestros dueños. Y entonces nosotros tuvimos muchas reuniones y correos electrónicos y llamadas telefónicas y tuvimos un flask force. Translate that to figure out like, Para oh, poder, para what kind of adaptations do we need to qué make tipo de adaptaciones vamos a tener que hacer para continuar trabajando. so critical in helping Yo, us ground todos fueron muy críticos en ayudarnos a for us poner los pies en as la tierra, reconocer nuestras aspiraciones y nosotros como trabajadores, dueños del negocio, pero también como personas
importándonos las necesidades básicas de cada uno de nuestros trabajadores. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos en los primeros días es tratar de estar muy claros cuáles son las necesidades inmediatas de todos nuestros trabajadores en las próximas semanas, en los próximos meses, para que ellos se pudieran cuidar y pudieran planear cómo podían cuidarse a sí mismos y a sus familias. Nosotros encontramos todo tipo de necesidades, pero nuestros trabajadores necesitaban dinero para poder pagar cualquier tipo de gasto que no esperaban. Por ejemplo, contratar quien viniera a cuidar sus hijos en la casa, porque ya no podían ir a la escuela, ir a comprar aproximadamente 2 semanas de mercado para poner en sus despensas, tiempo, si necesitaban más tiempo fuera para cuidar a las personas que estaban con COVID o se estaban recuperando del COVID, o para cuidar a sus hijos, para cuidarse a sí mismos si se habían contaminado. Entonces, todas estas cosas estaban simultáneamente volviéndose más complicadas y más intensivas en tiempo consumido. Y entonces, cuidado. Entonces, nosotros tenemos de por sí un grupo de trabajadores que está basado en el cuidado de ellos, pero nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo para verdaderamente estar escuchando a nuestros trabajadores, qué cuidados tipos necesitaban, qué era lo que querían, cómo querían que nosotros reconociéramos sus necesidades, etcétera. Una de las cosas que nosotros descubrimos que estas tres necesidades centrales variaban ampliamente a través de la cooperativa entre un trabajador y otro trabajador, y con el tiempo y día a día estas necesidades cambiaran. Siempre esto es una realidad y es una verdad, pero en ese momento se resaltaban más bajo estas difíciles circunstancias. Entonces, nuestra cultura, nuestra adaptación a la cultura, la adaptación de otras políticas y los procedimientos tenían que estar muy, muy entonadas a todo este tipo de necesidades. Y haciendo esta adaptación de forma flexibles, de que estas se adaptaran y que fueran sostenibles para nuestro modelo de negocios y que fueran completamente adecuadas al tiempo que estábamos viviendo. Nosotros queremos compartir en este momento muchos de los detallitos de las políticas y prácticas y adaptaciones culturales que nuestra cooperativa ha podido llevar a cabo en el último año y medio. Primero, en las políticas, en términos de dinero, nosotros somos una de estas cooperativas que, si usted estuvo en la última sesión, nosotros somos, nuestra cooperativa fue capaz de aumentar los salarios a través de la pandemia. Y además nosotros les pudimos dar a nuestros trabajadores dueños dinero flexible para atender a sus necesidades. Nosotros creamos un fondo emergente de pandemia. Nosotros pusimos $10,000 en este fondo que nuestros trabajadores podían recurrir a para sus gastos que no esperaban, para que pudieran trabajar durante la pandemia y pudieran atender a gastos inesperados. Aproximadamente un tercio de nuestra cooperativa ha entrado a gozar de estos fondos, y nosotros en el 2022 la aumentamos, y nuestros trabajadores la han utilizado para pagar por cuidado de niños, por ejemplo, costos para hacerse las pruebas del COVID-19 antes de que las aseguranzas pagaran por las pruebas, para que las personas pudieran pagar por alimentos llevados a sus puertas de restaurantes o de mercados, si ellos están enfermos y no podían salir. Entonces, esto es hay una forma muy simple de tener acceso a estos fondos. Es un formulario muy, muy sencillo
Nuestros miembros revisan esos formularios y casi en el 100% de las veces podemos decir sí. Otra política adaptada que nosotros fue muy bueno para nuestros trabajadores y para nuestro negocio, porque entonces algunos de los trabajadores que querían seguir trabajando, pero no tenían acceso a cuidado de niños, que cuidar a sus niños mientras ellos estaban trabajando en la casa. Entonces, esto fue muy importante. En cuanto a adaptación de tiempo, nosotros usamos una parte de la porción de dinero que nosotros recibimos del gobierno federal para darle esos fondos a nuestros trabajadores para que lo usaran como tiempo usado. Y nosotros tuvimos también, además, una función en el cual nosotros pudimos recuperar ese dinero del paquete federal para poderlo volver a poner en estos fondos. Entonces, nosotros tenemos una generosa política de cubrir tiempo de enfermedad y cumplir con tiempo que nuestros trabajadores tuvieron que tomar por otros tiempos que necesitaron usar relacionados con la pandemia. Por ejemplo, muchos de nuestros trabajadores no tuvieron, o sea, no solo para cuando ellos tuvieron COVID y los 10 días de síntomas agudos, sino si ellos tuvieron una recuperación muchísimo más lenta o tuvieron que lidiar con síntomas a largo plazo para que pudieran adaptar sus horarios de trabajo y trabajar en tiempos parciales, horas que fueran más cortas. Por ejemplo, si nuestros trabajadores tienen que cuidar a su esposo, a un hijo, a un compañero, a un padre o familiar con COVID-19, entonces también pudieran ayudar. Y, por ejemplo, pudimos cubrir necesidades cuando nuestros trabajadores no se sentían cómodos aún enviando a sus hijos a las escuelas y necesitaron tener recursos para continuar pagando cuidado de niños en sus casas. Y nuestros trabajadores y dueños han sido increíblemente conscientes y disciplinados en cuanto al tiempo en que ellos han aportado para el trabajo y han sido muy cumplidos entrando a trabajar. Nosotros también pudimos empezar un grupo de beneficios y subvenciones de salud para dárselas a nuestros trabajadores. Ha sido una combinación entre algo que nosotros hicimos en nuestra cooperativa y una cuenta de gastos de salud flexible. Esto no es específicamente aseguranza médica, pero es algo que con las múltiples crisis que nosotros tuvimos que enfrentar en el 2020, nosotros tuvimos que enfrentar que había esta necesidad. Entonces nosotros teníamos que implementar una política en ser muy creativos y ser muy flexibles en cómo nosotros estábamos proponiendo estos beneficios de salud y de tiempo a nuestros trabajadores. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo es que se llama esta esta función que ustedes crearon en nuestra de pronto fondo de necesidades emergentes o de necesidades en grupo para Kusara? Sí, QSA QSEHRA, y Mari es una persona que ustedes pueden hablar con ella porque ustedes pueden tener acceso a esto a través de ella y de ellos. En esta práctica de adaptación que no eran políticas específicas, sino eran cosas de práctica, que fue, por ejemplo, disminuir gastos. Una de las 3 políticas de adaptación que nosotros ya hemos hablado requirieron dinero. Y entonces nosotros estábamos preocupados por esto, porque entonces esto llegó a ser una cultura que en general nosotros empezamos a practicar. Entonces nosotros tratamos de, por ejemplo, nosotros redujimos nuestros gastos que no eran específicos, no eran de primera línea.
correcto, para poder mover estos fondos a las cosas que sí necesitaban. Entonces, por ejemplo, entonces nosotros cortamos todos las reuniones en persona, los gastos de viaje, los gastos de acomodación cuando nuestros miembros viajaban. Entonces, nosotros pasamos estos fondos y, por ejemplo, nosotros creamos un fondo de desarrollo profesional mientras todos estábamos cada uno en nuestras casas trabajando de casa. Entonces, en vez de, para que los pudiéramos usar en conjunto, en vez de dar algún tipo de suma para uso individual. Esto se pudo hacer realmente muy sencillo para que nosotros mientras el cambio de nos adaptarnos a nuevos horarios de trabajo, cambiar, por ejemplo, nosotros teníamos a individuos trabajando a todas horas en todas las áreas de zonas horarias. Entonces, por ejemplo, nosotros ya no estamos viajando, entonces nosotros, algunos entonces, por ejemplo, nosotros dejábamos que nuestros trabajadores trabajaran después de las 11 de la noche, antes, cuando los hijos se iban a acostar. Nosotros le ayudamos a los trabajadores para trabajar antes de las 7 de la mañana, antes de que sus hijos se levantaran. Todo este tipo de adaptaciones y todo el tipo de nosotros colaborar y pedirle a nuestros colaboradores que, por favor, dijeran qué era lo que ellos necesitaban, cuáles eran los horarios que necesitaban. Entonces, cambiando nuestras expectativas, porque nosotros fuimos conscientes de que no todos nuestros trabajadores podían estar presentes trabajando a toda hora como antes. Entonces, así verbalizar estas necesidades y trabajando nuestras prácticas de trabajo alrededor del cuidado de nuestros trabajadores. Y nosotros nosotros hicimos al principio de la pandemia estas llamadas en general de todos presentes para cuidarnos a todos nosotros. Entonces nosotros pronto nos dimos cuenta de que no todos podíamos estar presentes a estas llamadas de todo el personal. Entonces, adaptar todo esto. Nosotros en este momento tenemos un comité para compartir y con un presupuesto muy escaso, pero que lo usamos, por ejemplo, para mandar a nuestros miembros paquetes de cuidado, o le mandan a nuestros miembros dinero o tarjetas de regalo para poder tener comida de restaurantes que puede ser llevada a sus puertas. Entonces, darles específicamente hacer un horario en cuanto a las necesidades y específicas necesidades, simplemente, por ejemplo, hacer un tiempo aparte, poner un tiempo aparte para poder tener una charla con respecto a cómo estamos haciendo para nosotros poder enfrentar todas estas necesidades y este cuidado necesitamos. Y nosotros darnos cuenta quiénes son nuestros trabajadores que han sido los más impactados para poderle dar a ellos estos recursos. Y Dana va a hablar de adaptaciones culturales. En términos de culturales, al respecto de cada categoría y en cuanto a y debo decir que no creo que estos cambios fueron tan dramáticos para nosotros. Han sido cosas que nosotros hemos tenido siempre y que hemos valorado como muy importantes y valiosas, pero estas adaptaciones nos empujaron a nosotros, nos dieron un empujón para nosotros estar más conscientes de cómo practicar estas adaptaciones de una forma más concreta y más clara. Con respecto al dinero, nosotros vimos cómo enfrentábamos una práctica desde el punto de vista de abundancia. En vez de nosotros coger y agarrar, pues este es el tiempo de usar los recursos que hemos acumulado. Practice accessing what we needed, Y right? acceder lo que necesitamos acceder. Algo que impactó nuestras decisiones para implementar algunas de las políticas, y es una oportunidad también a practicar la confianza en otros, que hay suficiente para nosotros para existir realmente. Entonces, parte de este cambio cultural fue tolerar
un poquito más del riesgo y en las decisiones financieras. Am, y parte de eso también fue para abrir el espacio y pensar en las cosas de forma diferente, ser innovativos y intentar algunas cosas que realmente nos va a traer a un paso más adelante donde estábamos antes. Entonces, para balancear todo eso, tomando en cuenta la sostenibilidad, entonces, aunque estuviéramos gastando dinero, haciendo inversiones y moviendo el dinero de un lugar para otro, también estábamos pensando cómo vamos a enfocarnos en el largo plazo de tiempo, en el cuidado del largo plazo de tiempo para la planeta y para nuestro negocio, ¿no? Entonces, no es que lo estamos considerando anteriormente, pero sí hizo más importante en nuestras decisiones diarias en pensar en todo la abundancia y la sostenibilidad y todo conjunto, ¿no? Entonces, con el tiempo que tenemos, hemos honrado la autonomía de los trabajadores con el tiempo. Ha sido parte de la cultura, otra vez, algo que ya existía, pero lo empezamos a ver de una forma nueva. Entonces, parte de esto fue algo que no lo estábamos decidiendo, pero mientras que se cambiaban las necesidades frecuentemente y a veces casi diariamente, entonces la forma como la gente usaba el tiempo tal vez se necesitaba cambiar también. Entonces, los trabajadores tuvieron esta determinación propia para arreglar todo eso y ha sido una parte muy importante de que los trabajadores van a poder lidiar con diferentes circunstancias mientras que estén cuidando por sus familias y queridos. Entonces, respecto al tiempo, ¿no? Tenemos una buena idea de lo que es la familia. Eso significa mucho diferente para todos nosotros en la cooperativa, pero algo que es claro es que nosotros sabemos que la gente necesitaba más tiempo para cuidar por la familia, para ser parte de la comunidad y pasar tiempo con gente para poder estar bien, ¿no? Y realmente estábamos levantando eso como una prioridad, ¿no? Es una prioridad que los trabajadores hagan lo que necesitan hacer, cosas que les sostenga en las familias, ¿no? Para poder existir bien. Finalmente, sobre el cuidado, el cambio en la cultura ahí ha estado estabilizándose, ¿no? Pero a la altura de la pandemia, nosotros estamos tomando mucho más tiempo para verificar con cada uno de nosotras en las reuniones, para ver en nuestras reuniones del personal, los primeros 30 minutos solamente era sobre escuchar de cada persona cómo está su vida, para poder estar bien conformes con lo que todos, cómo estaban todos y si necesitaban algún apoyo, cómo figurar, cómo apoyar nosotros y de uno al otro y cómo podíamos em, hacer todo eso. Nuestro trabajo en total nos hizo más lento, no por mucho tiempo. Tuvimos una bajada, pero después no. Entonces esa parte no se puso más lento, pero lo que observé fue que lo hicimos posible para ciertos trabajadores a trabajar un poco más lento cuando necesitaban hacerlo por porque las circunstancias en las vidas de todos se están cambiando todo el tiempo, ¿no? Y ellos necesitaban poder hacer eso. Entonces, cuando hablamos de los cambios culturales, son cosas que realmente no nos cuesta mucho dinero, son cosas que no necesariamente están ahí escritos en nuestros manuales como pólizas, pero es una forma que podemos estar juntos y continuar en el negocio, que realmente intentamos alinearnos con nuestros valores y cómo adaptarnos y cuidar por nosotras mismas. Entonces, estos son unos cambios que se hicieron respecto a la cultura de la institución. Entonces, en ninguno de estos crisis ocurrieron simultáneamente y ninguna de esas crisis han cambiado todavía. Estamos lidiando entre estas crisis
Entonces, lo que realmente ha pasado es que estas políticas y estas adaptaciones de cual hemos hablado Kate y yo nos han puesto en una trayectoria de cómo pensamos sobre la solidaridad y el cuidado en el futuro, mientras que estos casos, estos crisis siguen teniendo sus altibajos y continuando adelante, ¿no? Ok, entonces, antes de transicionarnos para escuchar de todos ustedes, queríamos tomar una pausa por un momento. Vi una pregunta entrar al chat. Alguien preguntó si puede compartir un poco de cómo su comité funciona. Kate, estás en ese comité, ¿no? ¿Verdad? Entonces, em, Top secret. es un secreto de alta prioridad. No, No, yes, totally sí. can. So the two of Nosotros us podemos hablar de eso. O sea, el comité tiene un presupuesto de como $500 por el año y there are two of us on hay it. dos de nosotras And the two ahí, of us who have a dos standing meeting with que each tenemos una other reunión regular cada semana o cada 2 semanas anyway to talk about y these para hablar de, And de eso y the otras meeting, cosas. we Y parte de nuestra reunión nosotros vamos pasando have para ver cómo están todos en las cooperativas. Tenemos una pregunta estandarizada. ¿Quién necesita alguna ayuda? ¿Quién necesita celebración, apoyo? Y, what could that look y like? cómo se ve eso, cómo va a ver eso. Entonces, realmente, a veces es, esta persona tiene un problema de salud por ahí, o se ha fallecido el padre de una de las parejas, o están teniendo problemas con cualquier cosa y frecuentemente lo que sale es una asistencia como plantas o cristales o tarjetas o toallas, algo, les gusta recibir algo. Los The regalos gifts son are muy good. buenos. A That's nosotros all nos Neely encantan los Man. regalos. Eso sí, When it's my responsibility cuando es mi responsabilidad hacer el regalo, se han pensado en demasiado eh, y me encanta empaquetar regalos y mi trabajadora también aquí también es muy buena. Entonces, es una expresión tangible de la cooperativa también y muy frecuentemente es algo que podemos verificar si esta persona está bien o si hemos estado verificando cómo es el prefecto de esta persona, si ellos están trabajando demasiado o saben que tenemos esta política de salud y tal vez vamos a querer hablar con ellos sobre esto. Es una combinación de las políticas que tenemos en nuestra cooperativa, entonces las estructuras que tenemos para apoyar a la gente, pero cuando uno esté abajo, entonces uno no reconoce que tal vez sería el recurso necesario y disponible, ¿no? offer of care. Pero es bonito ofrecer algo para cuidar por los trabajadores, ¿no? Entonces veo que hay alguien está preguntando sobre las cosas que hemos recibido por correo. What did you get, Dana? ¿Qué recibió de ¿Sabe qué? Yo he recibido tanto correo del postal que no sé qué es. He recibido tarjetas, plantas. em, Cuando me mudé a un nuevo lugar, también recibí unas velas y muchas cosas diferentes para levantar el ánimo que me han enviado. Otra lección, deben hacer un cuestionario con los trabajadores a ver qué es lo que constituye el cuidado y los regalos para ellos, porque he determinado que una de mis trabajadores no le gusta el chocolate y le estamos regalando el chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? Ha sido una buena lección para mí saber algo que le apoya a usted, tal vez no apoya a otra persona. Eso ah, a veces es así. Tenemos nuestras preferencias. Entonces, no veo ninguna otras preguntas en el momento, así que vamos a continuar. Entonces, queremos escuchar más, pero antes queremos tomar un momento para ofrecer
de las lecciones que hemos aprendido durante estos casi 2 años de adaptación en estos tiempos de pandemia. Entonces, la primera cosa es haciendo el cuidado de trabajo es una prioridad. En el centro, si los trabajadores son cuidados, entonces el negocio puede estar bien. Y un negocio que sale bien, que está bien, puede cuidar por sus trabajadores. Esto es un círculo que tiene que estar en continuación todo el tiempo para poder cuidarnos, ¿no? Y durante todo este camino. La otra cosa que es relacionado, nuestras relaciones primarias como los codueñas en la cooperativa, es un arreglo económico, pero es importante es importante tomar en cuenta qué tipo de relaciones hay, qué podemos hacer y cómo nos podemos ayudar a la una a la otra. Entonces, veo unas preguntas que están entrando en el chat. Ahora voy a ver esos en un momento. La segunda lección es la urgencia de la situación. Es muy verdadero la urgencia, ¿no? Entonces, a veces sí, y es relativo, pero a veces hay tiempos cuando tenemos que hacer decisiones rápidas, cuando las situaciones están cayendo rápido, pero es posible hacer las cosas más despacito también y es importante a veces tomar las cosas paso a paso, despacito para poder sostener en nuestros trabajos. Entonces, eso también es un punto principal, ¿no? 3, el triple balance, dice aquí. Y si no han escuchado esa frase anteriormente, es como eh, el balance se habla de las ganancias y nosotras que nos enfocamos en esta línea triple balance, es muy frecuente en nuestras cooperativas que se planea y tienen las ganancias, pero es muy importante aún en un crisis em, y las adaptaciones son dificultosas, pero valen la pena. Entonces, finalmente la flexibilidad es clave, es muy importante para toda la cooperativa, para cada una de las trabajadoras. No va a poder ser una solución que funciona para todos en todos momentos, así que ¿cómo vamos a crear una cooperativa y una cultura que es suficiente flexible para responder a las diferentes necesidades en diferentes momentos? Estas son unas de las lecciones claves durante este tiempo. Entonces, muy bien, déjeme tomar una pausa a tomar una mirada en las preguntas que están en el chat. Y Abe dice, ¿cuántos de estos programas ve usted cooperativa como programas permanentes ahora? Es una buena pregunta. Le voy a decir lo que pienso y después vamos a dejar que Kate también diga lo que piense ella. Entonces, sobre el seguro médico, eso va a ser permanente. Y pienso que también es muy posible que algún tipo de, algunos fondos en casos de emergencias van a continuar también. ¿Qué piensa usted, Kate? I can't imagine No folks puedo imaginarme taking away the que committee. nos tolerará quitar este comité Right? Like, are they clave. gonna have to stay forever? Esto se va a quedar por siempre. Entonces, That the yo emergency pienso fund, que what we estos like fondos de what we emergencia, discovered was that lo also, que like one of our worker uno de owners nuestros dueños trabajadores tuvieron que salir de la casa for a while, and like por a lot of eh, these, as Dana said, incendios. continuing to live Entonces, in these times muchas of personas siguen viviendo en economic estos crisis and momentos de pandemic. crisis, en la pandemia, And so what junto con I otros really crisis. appreciated Entonces, lo que about yo that estoy year and agradeciendo a half sobre estas is adaptaciones that my sense of es ahorita was que that prior to mi this sentido time de we were ahorita much more antes in a like steady and estábamos grind en and un punto de que necesitábamos we hacer weren't mucho always taking trabajo into account y no the ways estábamos that tomando en others were cuenta already living de la forma under como estábamos viviendo either bajo threat or la increases amenaza o en crisis. and that many of these Y shifts que would need muchos to de estos persist. So I think cambios the conversation necesitarán we ser are having permanentes. beginning to
Luego, muchas de estas culturas van a tener que ser permanentes, muchas de estas adaptaciones van a tener que ser permanentes. Y nosotros estamos permanentemente mirando, cambiando las formas de cambiar nuestro tiempo libre para que nosotros seamos capaces de cumplir nuestros deberes y trabajar. Ahorita que el gobierno federal ya ha cambiado todas las áreas de recursos y nosotros hemos aprendido muchísimas lecciones, por ejemplo, la que nuestra negocio, nosotros obviamente, pues tuvimos que sostener, que pedir un préstamo, pero nosotros también aprendimos que nosotros esperábamos que nosotros íbamos a perder dinero y nosotros nos concientizamos de esto, pero nosotros nos dimos cuenta que a medida que nosotros empezamos a trabajar de esta forma, nos dimos cuenta que la productividad de nuestros trabajadores empezó a aumentar y estos trabajadores empezaron a traer inclusive muchos más ingresos de los que teníamos antes de la pandemia. Y entonces, por ejemplo, yo ser capaz de reconocer que tengo mis hijos, que necesito cuidar a ellos y que necesito planear mi horario de trabajo de una forma bastante extraña en el mundo real, pero que todavía lo puedo hacer sin que mi negocio vaya a sufrir. Rebeca está teniendo una pregunta. Mira, ok. Tienes como que las personas no adecuadas para esto porque nosotros no te podemos contestar preguntas con respecto a contabilidad. No tenemos ni idea. No voy. Es completamente fuera de mi área de experiencia. Yo lo único que sé fue que trabajó y funcionó. Y Kate dice, uy, yo a veces en Aorta nosotros muchas veces hablamos que nosotros vivimos como en un nicho en la mitad. Vivimos en capitalismo, una ciudad capitalista, pero con una experiencia y un pensamiento completamente democrático y socialista. Entonces, por ejemplo, muchas cosas pueden ser, estar bajo la categoría de gasto relacionado con el trabajo y en la operación del negocio. Entonces, a veces podemos hacer eso, a veces sabemos que no. Entonces, nosotros a veces tenemos que ser muy creativos con respecto a las figuras de contabilidad y algunas veces sabemos que el negocio en nuestra cooperativa va a poder ser capaz de pagar directamente por ese gasto, pero que obviamente va a tomar un golpe al respecto de los impuestos. Pero algunas veces tenemos que pensar en todo esto, en si hay que pagar impuestos sobre eso o si lo podemos diferir como no pago de impuestos permanentemente. La próxima pregunta que yo veo, nosotros sabemos de algunas, ustedes saben de algún tipo de subvenciones que se han creado para este tipo de adaptaciones, de este tipo de cooperativas. Entonces, es una muy buena pregunta. No lo sé si Kate sabe. Una de las cosas que yo digo es que Aorta, en algunas formas, Aorta, yo no soy una persona de negocios, yo no soy una persona que sabe de negocios. Aorta es una cooperativa real en su centro. Ha estado por 10 años ahí, da ingresos y las cosas que nosotros somos capaces de hacer en este momento y ahora en nuestra las cosas que nosotros podemos hacer como organización en nuestra vida organizacional ahora en este momento son muy diferentes de las cosas que podíamos hacer hace 5 o 6 años. Es una característica importante lo que yo quería hacer y que fuera claro en esa diapositiva. Nosotros hemos estado allí por 10 años y nosotros hemos creado gran cantidad de estabilidad, pero esa estabilidad se ha creado mediante el intento de hacer muchísimas cosas. Otra pregunta con respecto, ¿puede hablar cómo este apoyo y planificación con respecto al cuidado de trabajadores puede evolucionar a través del tiempo?
Buena pregunta. En ese momento, este grupo de trabajadores de raza afroamericana y Kate es una de las personas que nos apoya, porque Kate maneja todo lo que tiene que ver con solucionar todo lo que nosotros necesitamos con respecto a nuestras necesidades de horario. No sé específicamente cómo evolucionar, pero lo que yo sí sé es que mis compañeros de trabajo en Aorta están completamente conscientes de lo que nuestro tipo de círculos de trabajadores negros necesitan. Y nosotros como trabajadores negros en Aorta, nosotros somos capaces de poder decir qué es lo que necesitamos específicamente para crecer y poder trabajar. Y la cooperativa ha sido capaz de escucharnos y de cambiar y adaptarse con respecto a estos cambios culturales para apoyarnos a nosotros. Yo creo que también hay una planeación multianual. Nosotros siempre estamos pensando a largo plazo con respecto a pagar tiempo de vacaciones, a pagar tiempo de enfermedad. ¿Cómo podemos siempre hacer un mejor trabajo para crear políticas que impacten todas estas necesidades? Por ejemplo, entrenamiento, tiempo de entrenamiento, pensando cómo nosotros podemos ofrecer más sabáticos mucho más frecuentes, por ejemplo, para nuestros trabajadores nativoamericanos y nuestros trabajadores de color, o obviamente todo dentro de un marco que sea legal. Pero entonces nosotros siempre estamos pensando a medio plazo y a largo plazo en apoyo a nuestros trabajadores dentro de nuestra cooperativa. Sí. Veo una trabajadora, vemos unas preguntas más. Y Kaylan preguntó qué tan retador fue el proceso de negociar y entrar en un acuerdo con respecto a las políticas de solidaridad de trabajadores dentro de Aorta. Kate Ubeck, les puedo decir, escribió múltiples miles de propuestas de trabajo y de adaptabilidad. ¿Y Kate puede hablar de esto? No sé, no lo caracterizo como retador, más bien tomó muchísimo tiempo. Y mucho tiempo, mucho pensamiento y gran cantidad de pensamiento que venía realmente del corazón de muchísimas personas. Y entonces, nuestra cooperativa como un todo invierte muchísimo tiempo pensando y discutiendo las cosas como un todo. Entonces nosotros continuamos hablando, nosotros hacemos decisiones políticas de planificación en pedazos de 6 meses. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en qué vamos a estar dentro de 6 meses. Entonces nosotros hemos muchísimo, escribimos muchísimo lenguaje en nuestras propuestas. Son de lectura intensiva, pero la experiencia de traer a la cooperativa en alineación a estas adaptaciones y decisiones para movernos hacia adelante se sintió como un trabajo amoroso, fue una pieza increíble. Entonces, como yo les digo, que yo trabajaba en una compañía de no ingresos, entonces ahorita trabajar en una cooperativa me parece ha sido increíble para mí, una experiencia súper fortalecedora para mí cuando yo empecé a navegar todas estas cosas de qué era trabajar en una cooperativa y para una cooperativa, incorporando toda mi familia, mi tiempo como yo necesitaba. Si ustedes trabajan, si por mucha gente me decía, tal vez cuando yo me quejaba de mi trabajo anterior,
Si usted trabajara para una cooperativa de trabajadores, de pronto usted podría pensar y estar en una mucha mejor situación. Entonces, sí, muy intensivo en cuanto al tiempo, pero fue una labor increíble, una labor de amor. Vamos a tomar una pausa y vamos a ir ahora a contestar ciertas preguntas con respecto a las experiencias de ustedes. Flexibilidad importa, contactos importan. Una solución no trabaja para todos nuestros trabajadores y para todas las cooperativas. Entonces, nosotros tenemos que buscar que de acuerdo a con algunas características específicas de Aorta, hemos estado allí por 10 años y nosotros sabemos que cosas que trabajaron para nuestra cooperativa y que fueron rápidamente ejecutables para nosotros no va a ser cierto para otras cooperativas. Entonces, lo que yo quiero en este momento es que me gustaría que ustedes participaran y me dijeran qué retos han enfrentado en sus sitios, espacios de trabajo, en sus cooperativas, cómo se han adaptado, algunas otras preguntas que tengan. Voy a poner estos en la caja de conversación y voy a invitarlos a ustedes que escriban lo que, si ustedes quieren escribir en Stack, si ustedes quieren entrar a Stack, si ustedes quieren en ese espacio compartir sus preguntas, comentarios o contribuciones para que nosotros los intérpretes los podamos escuchar y podamos participar todos. Curious if anyone's willing to speak to kind of your member intake process. Like, what does that look like? Have you brought anyone on Si recently? tienen algunos comentarios, ¿Cómo ha alguien sido quiere su hablar de proceso? cómo han adaptado, cómo han considerado esto en estos tiempos. Sí, buena pregunta. Entonces, el proceso de los miembros va como esto. Cuando alguien es contratado en Aorta, ellas son consideradas como candidatas en el primer año y tienen un mentor conjunto para ayudarlos a integrar en la cooperativa para ese primer año. Y luego, en la marca de 12 meses, y esa candidata es evaluada cada 3 meses y en el año se convierten en dueños, trabajadores, y los dueños trabajadores pueden votar si ellos van a ser parte de los dueños. Así funciona. Nosotros no hemos agregado ninguno de los miembros desde que empezó la pandemia. No sabemos cómo hubiera sido si lo hubiéramos hecho. Ha habido muchas cosas que han estado pasando para poder integrarlos a la cooperativa.
Entonces pienso que cuando lo hacemos la próxima vez, bueno, ya hemos hecho mucho trabajo en solidaridad y en el cuidado de los trabajadores. Gracias por esa pregunta. Yo soy la miembro más nueva de Aorta. Yo estaba pasando por esto, entonces solamente he conocido a mis trabajadores una vez en persona, si no ha sido, From here ha up. sido por Zoom. Knees look like in my No sé cómo se ven sus sobrinos ni nada. O las rodillas, perdón. Hemos estado en la fase de organizarnos, entonces vamos a saber cómo traer nueva gente y vamos a hacer una nueva o diferente organización después de la pandemia o de que era la organización antes de que me une yo y cómo va a ser ahora en el futuro. ¿Alguien más? Bueno, Kate, vi Rebeca en un punto de tiempo preguntó si hay algún consejo para las cooperativas pequeñas de 3 trabajadores o por ahí. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y quiero darle las bienvenidas a la gente que están aquí en cooperativas pequeñas para hablar de cómo lo han hecho cuando solamente hay un par de ustedes que pueden resolver los asuntos en su cooperativa. I'm part of currently. Actualmente estoy en una cooperativa que tiene 2 dueños y una candidata y solamente tenemos solamente un año en existencia, así que definitivamente nos sentimos como si las cosas como el seguro médico todavía es muy lejos. Y cuando somos pequeños tenemos que priorizar las necesidades, como dijo Dana y Kate, como lo han hecho con Aorta. Yo y mi co-trabajadora dueña necesitamos nuevas computadoras, eso fue una prioridad. También estamos trabajando remotamente, entonces trabajando de casa no funcionaba antes. Entonces hemos desarrollado un nuevo espacio de trabajo y he conseguido más experiencia, ¿no? Gracias. Ana. Sí, bueno, soy parte de una cooperativa de trabajo también pequeña que también comenzó el año pasado. Somos 3 y, o sea, nosotros pudimos decidir, por ejemplo, priorizar acceso a beneficios dentales como algo que pusimos desde el principio, ¿no? Como eso va a ser un costo y vamos a ver, por ejemplo, si vamos a pagar un software o algunos programas que cuestan similar, preferimos, no es un gasto muy grande, lo podemos hacer y tal vez no necesitamos ese otro programa, ¿no? Como tratar de balancear un poco eso, pero definitivamente con algo que tuvimos y todavía pienso mucha dificultad, como estamos comenzando, estamos en este proceso todavía de startup, entonces todavía tenemos otros trabajos, la mayoría, entonces ha sido difícil poder diferenciar los tiempos de las reuniones cuando podemos estar todas disponibles y hablar de los negocios. Y obviamente es el único tiempo que a veces tenemos para reunirnos y con todo lo de COVID, había tantas situaciones emocionales, personales que se volcaban dentro de la reunión. Y puedo decir que eso nos costó un poco de trabajo, poder encontrar el espacio para poder atender las dos necesidades. Y todavía es algo con lo que estamos lidiando un poco, pero hemos tratado de incluir siempre al principio de nuestras reuniones un espacio de 15 minutos, 5, 10, 15 minutos, para poder hacer ejercicios de respiración, meditación, como para poder aterrizar antes de que comenzamos a hablar de los negocios,
poder priorizar un poco el estadio emocional de cada persona, y eso siempre ha ayudado porque es como una especie como de colchón donde uno puede llegar a aterrizar y sentir que, oh, la reunión me dio algo, no solamente me quitó, pero pudo ofrecerme algo de bienestar. Entonces ha sido una de las estrategias. Thank you. Gracias. Gracias. Anyone else? Now, I'm a facilitator. I can sit in silence for a very long time. So Puedo estar en silencio por bastante tiempo. Soy una de las presentadoras. Me quedo aquí en silencio. Aquí vamos a estar sonriendo nomás. Yo fui a una escuela de los Quakers. ¿Puedo compartir algo? Entonces, una de las cosas que me encanta y agradezco aprender de nuevo, algún recordatorio que me gusta es la necesidad, que la gente tiene diferentes necesidades, obviamente, ¿verdad? Pero también cuando pensamos en organizaciones, es fácil solamente crear algo lo que es normal, una política para todos. Entonces, uno de los desafíos que hemos tenido en la pandemia es que eso es dificultado por enfermedades crónicas para uno de las miembros y intentar apoyarlos en este tiempo. Esto ha sido difícil para todos, pero especialmente para esta persona, ¿no? Y nuestras adaptaciones, estamos siguiendo a tratar de ver cómo apoyar a esta persona, pero lo mejor fue darles un año de sabático durante la pandemia. Entonces, es una cosa. También se ha sentido como somos una cooperativa muy pequeña, esto ha sido muy difícil, ¿no? Ha sido se siente muy incómodo y no verdadero. Ha sido una trecha entre nosotros y esa habilidad de hacer eso, en darle el sabático, ¿no? Permiso sabático. Estamos hablando de diferentes contextos, como somos un grupo más largo. Hemos tenido personas que han tenido que tomar descansos y no es una coincidencia que para nosotras los últimos 2 años, año y medio, hemos mejorado en ver dónde están nuestros límites y mejores en articular esos límites para nosotras. Nosotros tenemos que tener el propósito dual en cuidar por los trabajadores y poder ser un negocio sostenible, ¿no? Para poder continuar en hacer las dos cosas. Y esto ha sido difícil a veces, pero entiendo lo que usted está diciendo, que ha sido difícil, ¿no? Teodora, hola. Esto corresponde a lo que usted estaba diciendo, pero me hizo pensar también me pregunto si tiene algunas herramientas para evaluar cómo van los programas y cuando su trabajo como organización se concluye. Entonces, esto puede ser lo que ustedes pueden ofrecer, ¿no? Y si alguien necesita algo para sobrevivir, a veces no hay límites y es difícil a veces separar su capacidad del programa y cómo uno se puede cuidar por otras personas. Entonces es incómodo a veces cuando alguien necesita más apoyo y toma más tiempo libre y resulta que los otros están trabajando demasiado y se enojan. Entonces es difícil tratar de balancear todo eso. Ana, ahorita, ¿cómo lo han hecho ahí? Tengo una respuesta. Nos conseguimos un Dana.
You want to talk about what we tried doing? Estamos hablando de lo que hicimos el año pasado. Dana nos quiere decir, nos conseguimos una Dana para resolver todo eso. Déjeme decir esto. Nosotros no tenemos una buena historia con esto. Normalmente lo estábamos haciendo así al azar y esperamos que todos estaban bien. Pero en el último año, año y medio, nos estamos poniendo más disciplinadas, más intencionales en cómo estamos contando las cosas, cómo estamos evaluándolas, documentándolas. Y eso ayuda. La experimento en cual nos encontramos ahora con una Dana, o sea, conmigo, es que nosotros hemos creado una regla temporal que básicamente es como cómo administrar los proyectos de los proyectos interiores, básicamente. Entonces, ha sido y es mi responsabilidad tener una vista como del cielo de las cosas que están pasando en la cooperativa, cómo ver las cosas en que estamos trabajando ahí de la perspectiva de AVE, ¿no? Básicamente, este proyecto tenemos que ver cómo funciona el sabático de esta persona, cómo esto y el otro. No se podía ver muy claro estando ahí metido. No fue muy eficaz a todas estando pensando en esas cosas todo el tiempo. Entonces se trataba de tomar las preocupaciones, una serie de preocupaciones y poniéndolo en mi descripción por 15 meses para que otras personas puedan dejar de pensar en eso y pensar en otras cosas, las cosas más importantes para ellas. Y entonces eso fue una responsabilidad mía, cuidar qué recursos tenemos para hacer lo que queremos intentar hacer y necesitamos hacer las cosas diferentes. Tenemos que sacar algunas cosas de algunas personas. Se tiene que cambiar de este comité para el otro comité y ver cómo van las cosas. Tenemos que ajustarnos para las cosas diferentes que están pasando. Es una de las formas como hemos intentado hacer todo eso y hacer un mejor trabajo alrededor de esa pieza, ¿no? It's also something we're growing Es towards algo que permanently. estamos tratando de hacer permanentes, los cambios de la organización que estamos haciendo. I think started in y some ways when my job Estamos was created empezando 2 years cuando ago. se creó mi trabajo hace 2 años, como reconocimiento de que necesitamos un poco más de enfoque o coordinación y apoyo de una persona. Entonces, ojalá en el próximo año vamos a mudarnos a un espacio donde tenemos un espacio dedicado y un trabajo dedicado a las capacidades de la organización para la sostenibilidad de los trabajadores y siempre tener un ojo en la equidad y en género y raza en toda la cooperativa y pensar en cómo vamos a cumplir con las metas y hacer el trabajo interno, ¿no? Y cómo todo va a caber con los recursos que tenemos, porque hemos luchado con eso en el pasado. There's somebody in this Zoom room Hay who alguien en este Zoom que ha querido hacer una pregunta. hasn't yet because No lo han hecho hasta ahora. who knows why. No sé por qué. I am talking to you. Estoy hablando con usted. Ahora es su oportunidad. Ahora quiero escuchar de usted. Dana, can I just share directly? ¿Puedo compartir algo directamente o en el chat? Entonces, aunque yo no pensé tener una pregunta, pienso que el espacio que están creando aquí es muy seguro y me siento muy bien. Y la pregunta es sobre ¿qué recomendaría? Yo sé lo que yo quisiera hacer, pero tal vez no es el paso correcto, pero ganar el corazón de alguien no es en
la cooperativa donde están tal vez tienen un cambio en la vida o diferentes valores o algo está pasando. Entonces, tiene que ver esto entonces en su trabajo cuando las personas están, bueno, somos humanos y en nuestros deseos tienen altibajos, pero que estemos dedicados a las personas con que estamos trabajando, pero no necesariamente el trabajo ya. Entonces, ¿qué recomendaría en el momento en cómo cambiar esa situación? I have a couple thoughts and then I'm going to pass it to Kate. to hear. Tengo un par de pensamientos con respecto a esto, pero le voy a pasar a Kate. Primero que todo, gracias por esta pregunta y me golpea como una pregunta bien delicada. Eso, entonces, como que vaya y haga los números, luego vaya y imagínese cuáles son los cambios en las políticas de trabajo. Y esta pregunta es muy personal, es muy delicada. Entonces yo veo esta pregunta desde el punto de vista de este espíritu, lo que es, entonces yo estoy pensando muy cuidadosamente con respecto a lo que pienso de lo que usted preguntó. Un par de cosas. Una es que yo pienso que nosotros tenemos que normalizar que la gente se va. En una cooperativa de trabajadores, si nosotros nos podemos quedar, es pero maravilloso, pero no, los trabajos no son una decisión para siempre de las personas. Nosotros debemos normalizar la situación de que las personas quieren moverse a unos pasos próximos en su vida sin rencores, sin por ejemplo, yo también pienso que los sabáticos ayudan mucho con esto. Es simplemente poder tomar un tiempo fuera del trabajo para volverse a nutrir, descansar, hacer lo que usted necesite hacer y esto puede ser de gran ayuda y puede ser un remedio increíble. Y al final, de últimas, quiero pensar en hay algo nuevo que usted puede hacer para revitalizar su relación con su empleo, sus trabajos, sus colegas de trabajo. Si usted nosotros tenemos un nuevo programa que se llama Aguas de Salud y nosotros tenemos un programa en Aorta nuevo y si usted lo sigue, usted no sabe lo revitalizador que es para nosotros, sobre todo para los facilitadores que han tomado el liderazgo de este programa. Es como una inyección de emoción, de innovación que nos ha nutrido a todos en el trabajo que nosotros hacemos. Estas son las cosas que yo, cuando escuché su pregunta, yo pude pensar inmediatamente. ¿Kate tiene tiene algo que agregar? Y entonces yo aprecio muchísimo esta pregunta y estoy tratando de darle un marco muy especial a la respuesta. Yo también pienso con respecto a las formas que yo, por ejemplo, tengo 40 años, tengo 2 hijos y yo tengo responsabilidades cuidando a otros individuos. Y cuando yo llegué a Horta, en este punto de mi vida y mi carrera ha sido amoroso porque me ha dado, elementos para enmarcar mi trabajo, por ejemplo, en un marco de transición y esto me ha dado gran cantidad de piso debajo de mis pies. Y yo también pienso que he podido ser supremamente honesta al trabajo que yo hago aquí, a trabajar con integridad, con honestidad, y eso me ayuda. Y aun cuando no estoy sintiendo en un día particularmente, en un momento particular o en un trabajo o el particular,
no me siento como con todo. Nunca he visto este trabajo como lo que yo hago para que me recibir un cheque al final del mes, para pagar mi renta y mis necesidades. Y yo siempre, y obviamente pues esto no ha sido un trabajo que permanentemente me llena de emoción, de alegría, de excitabilidad. Hay algunos días que no, pero eso lo que sí verdaderamente lo entiendo es como un espacio de trabajo que me permita trabajar con honestidad e integridad y me permite ser parte de un equipo de trabajo en donde yo aprecio a los demás. Pero yo, no es una respuesta, yo lo entiendo, pero es una respuesta desde el punto de vista que me ayuda a tener una actividad de trabajo que es sostenible y que yo veo que puede llevarme a largo plazo porque es el tipo de trabajo en el cual estamos nosotros juntos todos aquí. Yo veo a alguien que está alzando la mano. Gracias a todos. Esa pregunta me hizo pensar con respecto, yo no iba a preguntar nada, pero me hizo pensar y quiero preguntar. Yo trabajo en un colectivo y yo trabajé por 5 años y yo me fui, o sea, me retiré hace un año o dejé de trabajar allí hace un año. Esto es maravilloso para ustedes les gustan los unos a los otros, ustedes son 12, ustedes no cambian de personal mucho, parece. Me fascina que esto está trabajando muy bien o funcionando muy bien para ustedes. Pero entonces yo pienso que en la colectiva donde yo estaba trabajando, nosotros no nos queríamos los unos a los otros, nosotros no confiábamos los unos a los otros. Y esto fue una de las razones por las cuales yo me fui. Entonces esto era difícil en mi ambiente. Entonces lo que yo quiero es simplemente tratar de traer pensamientos en cuanto cuando no existe este terreno tan completamente, ¿cómo podemos hacer para que no hay políticas ni adaptaciones valederas que cambien el ambiente de trabajo cuando no nos queremos, no nos apreciamos y no nos confiamos los unos a los otros? Esto es real, esto es muy honesto, lo aprecio y porque el tipo de trabajo que nosotros hacemos, nosotros encontramos clientes en que tienen estos problemas. Nada, no hay política que se pueda escribir para crear confianza. Es cierto. Cuando yo me uní a Horta, había ciertas cosas que tuvieron bastante instrucción con respecto a eso. Cuando yo me uní a Horta en el 2018, solamente en ese momento estaban planeando emplear 3 personas solamente y acabaron empleando 5 y nadie estaba consciente de esto, a nadie le comentaron. Y entonces dijeron, entonces en este momento teníamos 5 personas, no nos conocíamos, entonces yo dijo, pero ¿qué es esto? ¿Esto es una broma, un chiste? Pero no lo fue porque todos nosotros nos importábamos los unos a los otros, pero nosotros tuvimos que crear un espacio de que todos nosotros nos sintiéramos cómodos compartiendo nuestras vidas, experiencia de vidas, expresando frecuente apreciación los unos para nosotros. Nosotros construimos demostrando que nos importaban las otras personas un fundamento de confianza. Algunas veces Kate parecía que estaba bastante mal geniada con respecto a ciertas cosas y a veces a usted le provoca es agarrar algo a través de la pantalla y llegarle a este individuo. Pero esto es entendimiento de pensar que somos humanos. Nosotros practicamos reparación cuando algo no suele salir como nosotros esperamos que saliera y nosotros no estamos presentes y llegamos a hacer nuestro trabajo, no nos recostamos en otros individuos y con el tiempo esto ha construido algo que se traduce en que nosotros sabemos que nosotros estamos comprometidos en nuestro trabajo y se traduce en confianza.
Nosotros también, traemos apoyo de afuera. Nosotros contratamos un entrenador de afuera, la China. Ella media conflictos entre nosotros. Ella nos ayuda a desarrollarnos a nosotros mismos para que nosotros podamos desarrollar nuestra mejor versión de nosotros mismos para presentarnos a nuestro trabajo. Hay límites, pero hay límites. Pero si las relaciones son malas, hay límites concretos que tanto puede ir usted a crear un buen ambiente de trabajo. Pero no necesariamente es mágico y se presenta así. Se puede crear y es creable si la gente se compromete a ciertas pautas de trabajo, ciertas prácticas de trabajo. Se puede crear. We have Tenemos 4 minutos más. Yo Yo quiero invitarlos a lo último que está percolando, lo último que está espumando, las últimas burbujas de duda o de preguntas o de comentarios antes de que volvamos a cambiar la orientación de nuestra charla porque nos quedan 4 minutos. Someone's going to email us later with their burning question. Alguien dijo que nos iba a poner por correo electrónico su pregunta que le está quemando. All right. So I guess, yeah, this is a very logistical question, but can you speak a little more to how people's roles are differentiated or how you kind of ¿Usted puede handle? hablar un poquito más cómo se diferencian los papeles de cada individuo? ¿Cómo se realiza esto? Esto es simplemente de pronto para los últimos 2 minutos una pregunta logística. No, todavía no los tenemos. No están diferenciados. El próximo año de pronto los podemos sorprender a ustedes con una presentación de cómo nosotros específicamente, yo sueño con esto, cómo diferenciar en papel y lápiz el papel de cada persona. Hay 2 personas que solamente tienen unas descripciones de trabajo específicas. Los otros 10 son entrenadores y ellos hacen su trabajo de forma única, característica a ellos mismos. Y ese es el trabajo de Dana, el próximo que tiene que hacer. Ok, ¿cómo se divide el trabajo? ¿En qué se trabaja cada cual? Entonces, nosotros todos podemos ver todas los requerimientos o los pedidos de trabajo de todos los clientes. Y entonces hay decisiones, se filtran comentarios. Yo no puedo explicarlo en 2 minutos exactamente, pero no es todo gratis para todos, no comités o algo digamos, que sea muy específico, no. Nosotros también tenemos cada uno de nosotros autonomía en escoger lo que nosotros queremos escoger para trabajar. Entonces, de acuerdo también a capacidades de trabajo, a horarios de trabajo, a tiempos en los cuales estamos trabajando y el trabajo tiene que ser completado. Entonces también, sí, nosotros también nos apoyamos en eso entre nosotros. Thank you. Gracias por estar ustedes aquí, por estar ustedes compartiendo y conversando con nosotros. Ha sido un regalo que nos hayan otorgado este espacio. Hay tanta apreciación, aprecio para los organizadores de esta semana tan especial, a nuestros intérpretes para que todos nos pudiéramos entender y esto es
Todo el mundo debe trabajar en una cooperativa de trabajadores. Esto debería ser el modelo de trabajo universal. Gracias a todos por esta sesión.